Principales errores e inconsistencias detectadas en la declaración mensual, ¿verdad?, del IVA régimen general. Este régimen pues tiene muchas generalidades, ¿verdad? Ustedes saben que aquí cargamos un IVA del 12% cada vez que realizamos una venta, prestamos un servicio, un arrendamiento y por ahí otros hechos generadores también que están estipulados en el artículo 3 de la ley del IVA. Estos hechos generadores, pues hay una gran variedad, pero normalmente, ¿verdad?, la persona que está en este régimen es para vender algo o para prestar servicios. Es lo básico, ¿verdad? Aunque también puede realizar por ahí otras situaciones, tal vez de venta de vehículos, que aquí aplican normas distintas, porque sabemos que hay tarifas, ¿verdad?, para esos vehículos de acuerdo al modelo que se está vendiendo. Pero lo más común que les mencionaba es esto, ¿verdad? Ventas y servicios. Entonces vamos a ir viendo algunas casillas importantes. El objetivo para hoy es orientar a los participantes acerca del correcto llenado de la declaración mensual del IVA en el régimen general, ¿verdad? Siempre considerando nuestras bases legales, ¿verdad?, que es el propio decreto 27-92. Vamos a ver la estructura de los formularios de Declaraguate, cómo es de que se ha dejado ya a través de este sistema de Declaraguate esa estructura, ¿verdad? ¿Qué partes tiene un formulario? Porque es necesario también conocer que no solo en el llenado propiamente del apartado del régimen se cometen ciertos errores, sino que también a veces podemos decir, mire, son descuidos, ¿verdad?, que la gente, algunos contribuyentes cometen al momento de llenar su declaración. Entonces, por eso es que hemos dejado esta parte de la estructura. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ustedes han visto el encabezado, la parte de hasta arriba de los formularios. Está identificado con la institución, tiene el nombre del formulario. Aquí, por ejemplo, IVA régimen general, IVA pequeño contribuyente, ISR declaración anual, nos va dando ese nombre del formulario. En la parte de aquí de abajo del nombre, pues aparece el impuesto, el régimen o qué tipo de formulario o es declaración, ¿verdad?, en algún momento. Ahí nos va dando ya a qué impuesto nos está refiriendo el título, ¿verdad?, el nombre de este formulario. Del lado derecho nos aparece el código, que consta normalmente de 4 dígitos. Los primeros 3 corresponden en sí al código del formulario y el último dígito es la versión. La versión a manera de que surgen nuevas reformas o en algún momento cambiamos de decreto, pues debemos de modificar, ¿verdad?, y acoplarlo a lo que las normas legales vigentes pues nos están indicando. Entonces ya nosotros modificamos el formulario y le cambiamos el último dígito. No sé si ustedes se recuerdan, en algún momento este formulario tenía el código 2238, 2239 anteriormente. Ahora es el 2237, ¿verdad? Entonces, ese último dígito es el que ha ido variando a medida que es necesario modificar el formulario. Tenemos un número de acceso, que tanto este de acceso como el mero número de formulario son datos importantes. Ustedes pues ya también lo conocen, ¿verdad?, de que estos datos son los que nos pueden ayudar en algún momento posterior para poder consultar, ¿verdad?, lo que hemos consignado en una declaración ya presentada. O bien, tal vez estamos llenando el formulario y en algún momento se va la luz por ejemplo, surge algún inconveniente, ¿verdad?, tenemos que salir o tenemos que ir al baño también, ¿verdad?, porque todo se vale. Entonces sale corriendo la persona, el contador ya no termina de llenar y en algún momento pues puede regresar a verificar la información, ¿verdad?, con esos 2 datos. Entonces es importante que guardemos esa información. Tenemos los estados del formulario, 1 de 4 que es en modo de preparación. Está habilitado el formulario para poder llenarse. El segundo paso sería ya cuando se valida esa información que hemos digitado y aparece 2 de 4, ¿verdad?, en estado validado. Luego el 3 de 4 es cuando decimos, bueno, todo es correcto, está validado, todo es correcto, lo congelamos. En ese momentito el formulario ese que estamos llenando ya no puede ser modificado por ninguna persona, ¿verdad?, ya no puede ser alterado. Se grabó así,
porque primero se validó la información y luego se congeló. Entonces ya no puede sufrir alguna modificación si en algún caso, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos a detectar esos pequeños inconvenientes, ¿verdad? Porque muchas personas nos consultan, mire, fíjese que hice una declaración, llené el formulario, lo congelé, pero cometí un error. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que utilizar ese mismo? ¿Cómo lo puedo recuperar? ¿Cómo puedo modificar la información? Pues se le orienta al contribuyente, se le dice que lamentablemente no, ¿verdad? Porque así está establecido este proceso. Y entonces lo que corresponde es llenar un nuevo formulario. Aunque esté, cualquier formulario de Declaraguate, aunque esté congelado, si no se ha presentado en bancos, no tiene ningún efecto. Solamente ocupa espacio, ¿verdad?, en nuestros sistemas y no tiene validez, porque nunca se concreta con la formalidad de presentarlo ante un banco. Entonces no hay problema, usted puede llenar 20 formularios, 30 formularios, que no es el caso, ¿verdad?, porque si no está cometiendo muchos errores. Pero vamos a que llene uno nuevo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, si usted lo presentó en el banco, pues ya vamos a ver lo que procede más adelante en el área de rectificación. Luego, tenemos una parte de aclaraciones. ¿Quiénes pueden utilizar este formulario? ¿Cómo se usa este formulario? Y aquí nos detalla algunas características, ¿verdad? Nos da cierta información de quiénes deben de llenar esa declaración. Y si se recuerdan, ¿verdad?, al momento, yo creo que está más adelante, en la siguiente lámina, ¿verdad?, pero cuando uno ya digita su NIT, le sale una alerta y le dice, mire, usted no está afiliado a este régimen, verifique, ¿verdad? De cierta forma nos da una orientación. Y desde ese momento es donde ya se empiezan a cometer algunos errores. No vayan a pensar, ¿verdad?, de que los vamos a regañar, pero es una forma de poder trasladar la información nosotros a través de los errores que cometen los contribuyentes, no los contadores, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros pues también informar, ¿verdad?, de las maneras posibles para que todo pues salga más, de una forma más amigable, ¿verdad?, con nosotros a la hora tal vez de una verificación o revisión por parte de la institución. Aquí tenemos ya el apartado número 1 donde nos dice consignar el NIT, por supuesto del contribuyente. Y desde ahí ya, como les decía, a veces empezamos a cometer errores, más cuando llevamos varias contabilidades y es el último día, estamos corriendo y debemos de presentar la declaración del IVA. Ahí, ¿será que este NIT ya lo presenté? ¿No lo presenté? Vamos a verificar si guardamos la imagen o tenemos la notificación en electrónico o nos metemos al banco si nos debitó, etcétera, etcétera. Hacemos, ¿verdad?, cualquier investigación y nos quita tiempo, ¿verdad? Pero por supuesto que aquí nos sale el nombre, ¿verdad? Pero a veces no nos acordamos si ese fue el que ya presentamos. Entonces, desde ahí se empiezan a cometer ciertos errores que, por supuesto, ¿verdad?, en cuanto a estas obligaciones formales, también conlleva una sanción de acuerdo al Código Tributario. Entonces, lo que queremos es evitar ese tipo de inconvenientes. Aquí está la alerta, ¿verdad?, que hablábamos hace un momento, en donde indica que la persona no está afiliada al régimen general del IVA. Por supuesto que todos los sistemas en algún momento pueden tener errores también, ¿verdad? No hay nada perfecto. Pero sí, en este caso, no hemos detectado nosotros ningún inconveniente con esta alerta, porque al momento en que usted lo está llenando, le va a decir, bueno, usted no pertenece a este régimen en este momento. ¿Será que si me sale una alerta de estas, yo debo de presentar la declaración? ¿O hay alguna situación especial en la que aún con esta alerta yo tenga que presentar esa declaración? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran? La alerta pues es clara, ¿verdad? Le dice usted no está afiliado a este régimen. Pero ¿qué pasa si nosotros nos cambiamos al régimen de pequeño contribuyente? Recuerden que cuando hay cambio de régimen yo aún tengo que presentar la declaración del régimen general del IVA por los días de operación de ese mes, todavía en el que estuve en ese régimen. Entonces, esta alerta no necesariamente va a ser un impedimento para poder presentar la declaración. Cuando los formularios de Declaraguate tienen esta alerta, tienen esa palabrita, no hay impedimento para presentar las declaraciones.
Pero sí, cuando sale error, ahí sí hay inconveniente, porque algo estamos haciendo, ¿verdad?, de forma contraria a lo que las leyes pues, nos están indicando. Entonces, no hay impedimento, porque hay una situación, ¿verdad?, que se sale de esta alerta que nos está indicando el formulario. Recuerden que cuando cambiamos de régimen, si yo estoy en el régimen general del IVA y el día de hoy me estoy trasladando al régimen de pequeño contribuyente, yo en este mes de marzo voy a tener que presentar 2 declaraciones, ¿verdad? Del 1 de marzo al día de hoy voy a presentar todas esas operaciones en este formulario. A partir de mañana, cuando yo ya tenga mis facturas, ya tenga mis nuevos libros, ¿verdad?, y todas las modificaciones que tengo que hacer de acuerdo a las leyes, pues yo ya voy a llenar también en el mes de marzo lo que corresponde a los días restantes, ¿verdad?, que sí estuve efectivamente en este régimen de pequeño contribuyente. Entonces, esa es una situación, ¿verdad?, una alerta que nosotros debemos de considerar. En el periodo de imposición, pues también vamos a seleccionar el mes y vamos a seleccionar el año. Aquí con esto, pues también, ¿verdad?, el contribuyente dice, mire, voy a declarar marzo, pero a veces nos confundimos, porque yo he escuchado a muchos contribuyentes, dice, mire la declaración de marzo, pero se refieren a la de febrero. Están considerando que la de marzo es porque en ese mes se presenta la de febrero, ¿sí? Entonces son términos, ¿verdad?, que en algún momento pueden confundirnos. Yo lo que voy a declarar, en este caso es febrero, pero lo presento en marzo, ¿verdad? Entonces, desde ahí también a veces nos confundimos con los términos. Es para que podamos también, ¿verdad?, orientar a los contribuyentes, o si hay contribuyentes aquí, pues qué bueno, ¿verdad?, que estén interesados realmente en conocer, ¿verdad?, esta práctica. Entonces, aquí se confunde mucho las personas porque ponen un mes incorrecto. En algún momento, pues cuando cambia, ¿verdad?, de diciembre a enero, ya nos determina el nuevo año, ¿verdad?, ya está predeterminado. Y en algún momento yo todavía tengo que presentar la declaración de diciembre de 2017. Y no nos damos cuenta y colocamos diciembre aquí, pero nos deja 2018. Y eso todavía no ha sucedido. A menos que sea el personaje que ahora sale, ¿verdad?, que viene del año 4000, algo así, ¿verdad?, que hasta fotos tiene de unos vehículos que cómo van a ser en el futuro. Pero no, nos estamos adelantando a algo que no ha ocurrido. Desde ahí, ¿verdad?, seguimos en estas dificultades, ¿verdad?, que en algún momento cuando llegue diciembre, cuando llegue enero, mejor dicho, ¿verdad?, vamos a decir, bueno, me toca diciembre de 2018, ahora sí, cuando ya estemos en enero de 2019. Y me va a aparecer, mire, usted ya, me aparecen 15 quetzales de multa, ¿verdad?, al final, en los accesorios. ¿Por qué será? Empiezan a preguntarse los contribuyentes, ¿verdad? Lo que sucede es de que cuando llenaron la de diciembre de 2017, no cambiaron el año. Entonces presentaron 2018. Corresponde una rectificación, ¿verdad? Entonces son pequeños errores, pero es necesario mencionarlos. Luego tenemos un apartado para rectificaciones, que este es opcional, por supuesto. Y aquí lo que debemos de tomar en consideración es de que si ya presentamos una declaración en banco, ¿verdad?, la boleta es la que se presenta en este caso, pero nosotros así manejamos los términos, ¿verdad? Presentamos la declaración a través de la boleta de pago y después nos damos cuenta de que hemos cometido algún error, podemos rectificar. El artículo 106 del Código Tributario le permite a cualquier contribuyente rectificar, ¿verdad?, o bien incluir alguna omisión, ¿verdad?, de estas declaraciones. Entonces, es necesario llenar este apartado. ¿Cómo lo llenamos? Aquí nos da el número de formulario que vamos a rectificar. Si yo ya presenté una declaración del régimen general del IVA de febrero 2018, me doy cuenta de que cometí un error, digo, bueno, ¿qué formulario era el que quiero corregir? Digito ese número, luego el formulario me va a reconocer el impuesto que yo ya pagué en esa declaración que digité, en este número de formulario. Aquí me reconoce 35 quetzales. De acuerdo a lo que yo llené ya correctamente, ¿verdad?, este formulario,
yo ya puedo determinar si hay un impuesto a favor mío o le debo todavía a la SAT, ¿verdad? ¿Qué pasa si le debo a la SAT? Pues en este formulario se cancela lo que corresponde, ¿verdad? El faltante, y ahí queda solventada la situación. ¿Qué pasa si en este caso, ¿verdad? Llenamos una rectificación, el formulario nos dijo, usted ya pagó 35 quetzales en el formulario original que quiere corregir. Yo lleno los datos correctos, el impuesto a pagar es 0 porque usted pagó de más, entonces tiene impuesto a favor suyo. Este impuesto, nosotros como contribuyentes podemos solicitarlo en devolución a SAT a través de un debido proceso, ¿verdad? Que también hay derecho. Está en el artículo 153, ¿verdad?, del Código Tributario, nos indica de que si usted paga en exceso o paga indebidamente, tiene derecho a solicitar la devolución, ¿verdad? Porque por supuesto, si es un impuesto que se pagó incorrectamente, entonces la SAT no puede apropiarse de ese impuesto. Lo único es de que, como les digo, lleva un proceso, hay que presentar una serie de requisitos que también los pueden encontrar en el portal de SAT. Presentan los requisitos en unidad de recepción de documentos, primer nivel del otro edificio, y con eso ustedes esperan, ¿verdad?, una respuesta de la administración tributaria. Puede ser que diga si da lugar o no. ¿Cómo sucede esto? Aquí va la situación. Cuando se ingresa un expediente de devolución, la SAT tiene la facultad, ¿verdad?, a través siempre de la ley orgánica de la institución, a través del Código Tributario, de poder solicitar cualquier información, ¿verdad?, que pueda confirmar que efectivamente procede devolverle algo al contribuyente. Entonces, no hay que sorprenderse si en algún momento la SAT le dicen, bueno, tráigame facturas, tráigame libros, tráigame, qué sé yo, cualquier otra información, en algún momento contratos posiblemente, ¿verdad?, para poder confirmar que proceda esa devolución. Entonces, hay una investigación también de la Administración Tributaria para poder decir si procede esta devolución y aquí está, ¿verdad? Entonces, hay que seguir ese proceso y en algún momento, pues, se va a solventar esa situación. ¿Qué pasa? O alguien, no sé si alguien ha tenido un caso en donde han presentado una declaración con un NIT incorrecto. ¿Alguien ha tenido esa? ¿Sí? ¿Dos? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pues decimos, bueno, hay que rectificar, ¿verdad? Hay que rectificar la declaración, pero ¿cómo corrijo el NIT? Porque aquí no me va a reconocer que yo ya presenté algo, porque si yo estoy digitando un número de formulario, es de otro NIT, ¿sí? Aquí es una situación distinta, porque lo que procede es presentar una carta, en este caso, ¿verdad? Si yo cometí el error, yo digo, mire, yo soy el contribuyente con NIT tal, ¿verdad?, nombre tal, y presenté por error bajo otro NIT, ¿verdad?, mi declaración del IVA. A la vez, la persona afectada, porque recordemos que va a caer a otro NIT, ¿verdad?, esa declaración, ustedes tendrían que buscar la forma, si lo conocen, que bien, si no lo conocen, como dicen, ¿verdad?, chipilín, ¿verdad?, porque está más difícil. Localizar a esa persona para que redacte una carta y confirme que esa persona nunca presentó esa declaración. Es decir, uno va a negar que es de él o de ella, ¿verdad?, y la otra persona va a decir, mire, cometió un error. De esa forma, ¿verdad?, se presentan en una agencia de SAT para que les puedan hacer el cambio, ¿verdad?, de esta información al otro NIT. Por supuesto, conlleva una sanción, ¿verdad?, que es de 100 quetzales, pero nosotros sabemos que con la rebaja que el mismo Código Tributario establece, nos queda de 15 quetzales, ¿verdad?, porque rebajamos el 85% de la multa. Entonces, ese sería el proceso. Otra situación en la que corresponde una rectificación, una situación especial más que todo, es cuando la persona dice, mire, yo no tenía que presentar el formulario de régimen general del IVA, sino que era el de pequeño contribuyente. ¿Cómo se puede solventar eso? ¿Alguien ha tenido un caso así también? ¿No? Felicitaciones, ¿verdad? Porque eso sí es mero complicado. Resulta de que no hay posibilidad de rectificar. ¿Por qué? Porque el Código Tributario establece que se rectifican datos, ¿verdad? Datos
o tal vez se pueden agregar omisiones que se han dejado de consignar en la declaración, pero se rectifica un mismo formulario, no podemos rectificar uno con otro. En este caso lo que corresponde es, como va a quedar una omisión del formulario que debían de presentar, porque presentaron uno de otro régimen, lo que corresponde es presentarlo, ¿verdad? Si aplican sanciones, pues tendrán que cancelar esas sanciones y pedir en devolución lo que se pagó en otro régimen, ¿sí? También llevar el debido proceso. ¿Por qué? Porque no se puede rectificar si no es la declaración adecuada, no es la correcta, ¿verdad? Entonces son otras situaciones que se pueden dar. Pasamos al área de accesorios. Aquí nos dice y nos aclara, son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo. Aquí tenemos otras complicaciones que en algún momento se pueden dar, porque el formulario nos dice fecha máxima de pago sin sanciones, accesorios, es el 28 de febrero 2018, para esta declaración de ejemplo. Entonces, si yo presento la declaración un día posterior a esta fecha, yo ya no puedo presentar este formulario. Tengo que llenar uno nuevo porque este mismo formulario no me calculó las sanciones adecuadas para ese día. Yo ya estoy pagando tal vez fuera del tiempo. Entonces las sanciones pueden ser distintas, ¿verdad? Otra situación, otra casilla dice, ¿cuándo pagará este formulario? ¿Cuándo pagará este formulario? Si el pago lo realizara después del 8 de marzo, cambia la fecha de esta casilla. Máximo 20 días hábiles. Esta casilla se refiere a la vida, a la vigencia que tiene la boleta SAT 2000. Cuando ustedes congelan una declaración, a partir de ese momento, ustedes tienen 20 días hábiles, ¿verdad?, para poder presentar esa boleta. Pero esta vigencia o vida de boleta es independiente a la fecha del vencimiento, ¿verdad?, de presentar esa declaración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En algunos casos, los contribuyentes, el primer día, supongamos el primer día quieren declarar febrero 2018. Y supongamos que ahorita estamos en el 1 de marzo, ¿verdad?, 2018. Las personas llenan su declaración, congelan el formulario, pero no presentan la boleta. Y a veces transcurren más de los 20 días hábiles y cuando van al banco, el banco le dice, mire, ya no se puede recibir esa boleta, porque ya venció, ¿sí? Entonces, es necesario volver a llenar una nueva declaración para poder cumplir con la fecha de pago. Prácticamente este apartado nos da las sanciones que corresponden. Aquí tenemos multa formal por presentación extemporánea. Este es un ejemplo de esto, porque la declaración se hizo en marzo, ¿verdad?, y vencía el 28 de febrero. Entonces ya teníamos varios días con sanción porque no se había presentado esa declaración. Aquí la multa formal es de 50 quetzales diarios hasta un máximo de 1000, de acuerdo al Código Tributario. Les hablamos siempre de la multa normal, la correcta, ¿verdad? Aparte es con la rebaja, ¿verdad?, que tiene el artículo 94A, que disminuye la sanción en un 85%. Entonces ya no nos quedan 50 diarios, sino nos quedan 7.50 por cada día de atraso, hasta que llega a un tope de 150 quetzales, ¿verdad?, en este rubro. Luego, multa por omisión. Si es una declaración, supongamos en este caso la del IVA, ¿verdad?, o tal vez de retenciones tanto de IVA también como de ISR, la multa es la misma, es del 100%, ¿verdad?, del impuesto que no se canceló en su debido momento. Pero el artículo 91, y aquí nos vamos a este otro artículo donde establece de que también hay una rebaja siempre y cuando el contribuyente presente la declaración voluntariamente, sin ser requerido por la administración tributaria. Para eso, esas condiciones deben de tenerse en cuenta para poder aplicar a la rebaja. Si es así, se rebaja la multa de un 100% a un 50%. Entonces, aquí tenemos una multa de 750 quetzales. Quiere decir que el impuesto era de 1.500 en este ejemplo. Y nos está calculando nada más el 50% porque ya nos hace la rebaja de una vez.
Aquí nos aparecería una multa por rectificar, que sería de 15 quetzales, si fuera el caso, intereses y mora, ¿verdad? Esos son una tasa anual, ¿verdad? Que dependiendo del impuesto, pues así va a ser, ¿verdad? La cantidad de estos dos rubros. Nos suma la totalidad de las sanciones más el impuesto, nos da esta cantidad. Esta parte, pues también todos los formularios la tienen. En algún caso, ¿verdad? Formularios de gestión, estos no la tienen porque no hay obligación de hacer una gestión, ¿verdad? En un debido momento. Sí hay gestiones que tienen tiempo, pero en los casos, supongamos una solvencia fiscal, ¿verdad? No tiene este apartado, porque la solvencia fiscal usted la puede solicitar en cualquier momento, no hay un tiempo establecido para poder hacerlo.